La verdad es que en nuestro país, digo nuestro país porque Cintia y tú, Vicente, aún cuando nacieron en otro país, son de nuestro país. La verdad es que en nuestro país nosotros estamos atravesando una situación que podría ser calificada, voy a ser un poco exagerado con el tema, pero podría ser calificada como bipolar, ¿no? En los últimos 30 años, mucha salud macroeconómica, pero mucha brecha social y además niveles de competitividad empresarial distantes de los posibles, ¿no? Del potencial. El Estado peruano no tiene hoy día la capacidad, está demostrado, digamos, no necesito ahondar en datos, no tiene la capacidad de dar una solución sostenible y contundente a esta situación. El Estado peruano hoy día se nos hace absolutamente claro a todos, a quien le queda la duda, creo que ya no le queda la duda, de que no la tiene. En los próximos años, la realidad de nuestro país es una realidad que no es muy auspiciosa, porque digamos, análisis políticos y económicos a un lado, nos queda claro que los próximos 5 o 10 años no van a ser como el periodo, por ejemplo, 2015. ¿No? Ese periodo 2000-2015, que fue un periodo de crecimiento, ya pasó. ¿Cómo hacemos nosotros para, desde la acción filantrópica tradicional y estratégica, cómo hacemos nosotros para contribuir a una mejora decidida en brechas como, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo de investigación y desarrollo en el Perú es inferior a 0.5% del PBI por año. La población pobre de zonas rurales en el Perú es 42%, data del 2018. La mitad de la población rural en el Perú, mayor de 15 años, solo alcanza educación primaria. ¿Cómo hacemos nosotros, desde nuestra acción filantrópica, para cambiar esta realidad? Cintia, ¿cuánto hemos avanzado en crear fundaciones o en crear asociaciones benéficas que duran en el tiempo, que son profesionales, que son eficaces, que logran hacer y demostrar impactos? Si la filantropía lo consideramos un concepto distinto a responsabilidad social empresarial, también es un concepto distinto a lo que era responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado es obligado de proporcionar una serie de servicios y derechos a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho a reclamarlo, ¿no? La filantropía es voluntaria, se puede dar como se puede retirar, no, en ese sentido no reemplaza la obligación del Estado, pero como bien tú has dicho, en un país como lo nuestro, donde el Estado a propósito es muy reducido en sus funciones y más aún en su capacidad, sí es necesario que nos organizamos para complementar o reemplazar ciertas funciones o reforzarlos, ¿no? Ahora, Vicente tiene los datos sobre cuántas fundaciones y asociaciones hay ahora en el Perú en su última investigación. Lo que sí es que si bien los registros de fundaciones en el Perú demuestran más de 300 oficialmente reconocidos y decenas de miles de asociaciones civiles, cívicas y benéficas, muchos están dormidas o en proceso incluso de disolución, y muy pocos que operan de forma profesional con estrategias y formas de evaluar el impacto y con sostenibilidad, como se ha dicho, ¿no? Ahora, yo quiero discrepar de manera muy amigable con mi colega Vicente. Yo no creo que caridad es una mala palabra, creo que caridad es una palabra profundamente importante en nuestra sociedad y con nuestras tradiciones religiosas y cívicas. Y no es cierto que los peruanos no sean generosos y solidarios, ¿no? Nuestras tradiciones son muy fuertes de autoayuda, de reciprocidad en los Andes, en los barrios populares de las ciudades. Mucha gente ayuda a los demás y mucha gente que no tienen tanto igual dan a los demás. Nuestras investigaciones también han demostrado cuánta actividad filantrópica hay entre quienes incluso menos tienen y más tienen que ayudarse, ¿no? Y también tenemos fuertes motivaciones religiosas, ¿no? No podemos ignorar que muchos realizan filantropía o actividades benéficas porque nos hacen mejores personas en los ojos de Dios o porque nuestra fe nos conmueve a hacerlo, ¿no? Eso no significa que no debemos hacerlo de manera eficiente y estratégica. Es más, ¿no? Yo creo que si lograr un resultado es lo que queremos, no solamente el acto de dar que nos hace sentir bien, sino lograr ver el cambio en el otro o el cambio en la sociedad,
Es muy necesario que haya una filantropía organizada, ¿no? Y combinamos estas motivaciones, porque creo que la motivación tiene que ser una motivación personal, espiritual, de pasión, de corazón, pero combinamos esto con nuestros talentos en gestión, en finanzas, en evaluación de impacto, ¿no? Muchas de las organizaciones sin fines de lucro en el Perú no contratan gente como Daniela, gente que tiene una buena formación en gestión. Esa es una excepción importante, pero yo creo que en los momentos de crisis como ahora puede haber mucha gente talentosa, quizá gente escuchando hoy día, que están repensando el sentido de sus vidas, ¿no? Que han trabajado en empresas o han trabajado en el Estado y quieren realmente invertir su tiempo en algo de más impacto social. Y creo que es un buen momento para reforzar algunas de esas instituciones como estamos hablando hoy día. Sin duda, Cintia, yo lo veo, llevo años haciendo estos temas y lo veo que las generaciones más jóvenes están mucho más conectadas. Un comentario personal, pienso que muchos de los adolescentes y jóvenes que no habían vivido crisis con esta crisis de la pandemia van a sensibilizarse mucho más. Y ojalá que esta sea entonces una oportunidad para enganchar más a la ciudadanía en actividades filantrópicas. Déjame agregar una cosita más, Dale. un segundito más. También hay gente madura que están en una etapa en la cual han logrado lo que quieren lograr en su carrera, sus hijos son grandes, Sí. y dar incluso de tu tiempo y tu expertise también es un rubro muy importante que necesitamos ahora. Sí, gracias por plantear ese punto, porque sin duda también lo es. Uno encuentra, de hecho, una situación en varias de estas iniciativas, en las que una situación que se caracteriza por el hecho de que los promotores, los jóvenes que promueven estas iniciativas, tienen mucha mística, tienen mucho empuje, pero no tienen mucha experiencia manejando organizaciones. Y entonces no necesariamente construyen y desarrollan organizaciones que sean sostenibles, que sean organizaciones efectivas. La filantropía, Daniela, podría ser un medio para ayudar a sostener estas organizaciones con fines sociales. Por supuesto que sí, espérame. Te escuchamos, te escuchamos. Ay, perfecto. Te escuchamos. Claro que sí. De hecho, desde el Banco de Alimentos, una parte esencial para poder sostener la operación y tomar en cuenta que el Banco de Alimentos es una organización que tiene una inversión grande en logística para repartir los alimentos. Hablo de camiones, hablo de almacenes y de personal. Parte de la esencia y la estrategia de recaudar fondos en el Banco de Alimentos inicialmente proviene de una cena benéfica, que trataba de una serie de personas, principalmente conocidos de los directores y personas en general de algunas empresas, que aportaban voluntariamente, compraban esas entradas para de esta manera contribuir con la cena, ¿no? Y esa cena benéfica hace unos años hacía prácticamente el 100% de los ingresos que el Banco de Alimentos necesitaba para operar. Evidentemente, mientras va creciendo la operación, los gastos incrementan y por ende la cantidad de ingresos que necesitamos recibir aumentan considerablemente, ¿no? Entonces, es así como el Banco de Alimentos tiene que ver otras formas también de recaudar fondos. Por ejemplo, durante la pandemia, nosotros hemos hecho diversas campañas de la mano también de reconocidos artistas que nos han ayudado a tener esa visibilidad, para justamente hacer campañas donde los ciudadanos puedan aportar con montos voluntarios, desde el monto que ellos puedan, ¿no? Como comentaba en el inicio, que todos podemos apoyar desde lo que nosotros tengamos. Entonces, la filantropía para la mayoría de organizaciones sociales o que tienen estos fines sociales son esenciales para su sostenimiento, ¿no? Son esenciales para que poco a poco una organización que viva de donaciones pueda también hacer de la filantropía una forma estratégica de recaudar fondos, ¿no? A través de campañas, a través de programas, y cómo eso también exponérselo a las empresas con las que uno trabaja. Entonces, la filantropía definitivamente resulta muy importante para organizaciones, sobre todo pequeñas, que tampoco pueden acceder, por ejemplo, a préstamos de un banco, y que la filantropía se vuelve
esencial para poder no solo sostener la operación, sino también para hablar de un crecimiento, ¿no? De hecho, en sus orígenes, muchas organizaciones sociales han financiado sus presupuestos con el aporte de una organización donante, ¿no? Así Y es. retirado ese apoyo, su sostenibilidad financiera se ha visto vulnerada. Y Exacto. más bien el aporte de masas de filántropos que contribuyen con montos pequeños puede ayudar a la sostenibilidad financiera de estas organizaciones. Aquí en Perú no vemos mucho de eso todavía, ¿no? Vicente nos comentaba que desde el 2010 se ha ido viendo Vicente o Cintia, una actividad mayor de organizaciones filantrópicas aquí en Perú. Pero las hay muchas también en la región, ¿no? En las investigaciones, Vicente, que has hecho, ¿qué podemos aprender en Perú? ¿Qué pueden aprender las organizaciones filantrópicas peruanas de buenos casos, de experiencias de otros países? Bueno, algo interesante es que aparte de la investigación que mencioné que hicimos en el Perú, nos juntamos 5 colegas de Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, o sea, 5 países latinoamericanos, y compartimos data. Tenemos data de más de 400 organizaciones filantrópicas de estos 5 países. Es la primera vez en la historia del ecosistema filantrópico que recopilamos tanta data y bueno, usando esas buenas herramientas de la Universidad del Pacífico, herramientas cuantitativas, herramientas académicas, nos ha permitido medir, comparar, buscar patrones, buscar correlaciones entre las distintas organizaciones filantrópicas en estos 5 países. Este fue el segundo libro que escribimos, que recién publicamos, que se llama Hacia el fortalecimiento de la filantropía en Latinoamérica. Y bueno, encontramos muchísimas cosas, pero 2 cosas que me parece interesante rescatar. Una es el tema de colaboración. Okay. Por ejemplo, en Colombia y Chile, las organizaciones filantrópicas ven colaboración con pares y colaboración con el gobierno como 2 aspectos fundamentales para llegar a la escalabilidad, para llegar a la sostenibilidad. Y es algo que en el Perú, por ejemplo, no vemos mucho, colaboración con pares y colaboración con gobierno, por razones que podemos discutir en otro contexto. Y otro tema que me pareció bien interesante, y menciono de nuevo a Colombia y Chile, que son 2 países de los 5 países, los 2 países con el ecosistema filantrópico más desarrollado, que tiene más tiempo, el tema de gobernanza. Por ejemplo, las organizaciones filantrópicas chilenas y colombianas, es normal tú tener un contrato con tu director y con tu junta de directores. Es normal tú estar con tus directores que van a servir por año y medio, que no necesariamente van a ser reelectos, y de esa forma tener una gobernanza que se aproxima más al sector privado. Nosotros descubrimos que las organizaciones peruanas, por ejemplo, no suelen tener ese tipo de relación con sus directores, y eso es algo que creemos que es un punto bien específico en el cual las organizaciones filantrópicas peruanas pudieran mejorar. Importante el tema de la gobernanza, de la gobernabilidad, especialmente tomando en cuenta que, y voy a hacer un comentario ligado orientado más al sector empresarial peruano, el gobierno corporativo en Perú también es incipiente, ¿no? Entonces, si nosotros contribuimos a fortalecer las prácticas de gobierno, tanto de empresas que tienen fines de lucro como de organizaciones filantrópicas o sociales, vamos a poder tener un tejido más denso y de mayor calidad de instituciones en el país, ¿no? Hemos avanzado, no cabe duda. En los últimos 10 años, 15 años, se han creado varias iniciativas importantes, no solamente las que uno escucha más aquí tal vez en Lima, sino yo he tenido la posibilidad, por experiencia profesional, de conocer varias al interior del país que tienen una acción más bien local. Hemos avanzado, no cabe ninguna duda, pero nos falta muchísimo todavía por avanzar. Nos falta muchísimo. Por ello, vale la pena aprender de casos que nos pueden inspirar, que nos pueden ilustrar cómo nosotros podemos realmente involucrarnos mediante actividades filantrópicas. Daniela, quisiéramos que nos cuentes sobre el caso del Banco de Alimentos que tú diriges,
que es un caso que, no cabe duda, va a ayudar a la gente a tener una idea más concreta. Sí, claro. El Banco de Alimentos, nosotros somos una ONG que hace 6 años lo que hacemos es luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos en nuestro país. Para poner a todos un poco en contexto, en nuestro país tenemos más de 3 millones de peruanos que no tienen acceso a alimentación, sin embargo hay millones de toneladas de alimentos en perfecto estado que se desechan, cuando podrían estar alimentando justamente a todas esas personas. Y es por eso que nace el Banco de Alimentos. Y el Banco de Alimentos es una iniciativa privada, con financiamiento privado, y la filantropía, como mencionaba hace un rato, es indispensable para el banco. De hecho, nosotros buscamos también, yo soy administradora del Pacífico y como tal, busco que si bien es una organización benéfica, se maneje como si fuera una empresa, con indicadores, con estrategia, con KPIs, que pueda ser medible, que pueda ser escalable, que nuestro impacto y todo el esfuerzo que hace el equipo realmente beneficie e impacte positivamente a las poblaciones que nosotros atendemos, ¿no? Entonces, el Banco de Alimentos tiene diferentes programas que no solo invitan a las empresas a hacer responsabilidad social, que no es el tema que estamos hablando otros, sino un tema de filantropía, ¿no? Nosotros, parte o esencia del banco es generar conciencia, generar empatía, y poder llegar a la gente, a los ciudadanos de todas las edades, y sobre todo ahora en la pandemia hemos visto muchos jóvenes interactuar con el Banco de Alimentos y fomentando la donación, es justamente promover esto, ¿no? Promover la filantropía en el Banco de Alimentos. Nosotros hasta la fecha hemos repartido más de 50 millones de raciones en más de 15 regiones. Y para lograr esto se necesitan incurrir en diferentes gastos, ¿no? Como mencionaba, sobre todo una logística y sobre todo en esta época, en esta coyuntura, donde tenemos que tener todos los protocolos porque estamos manejando alimentos. Entonces, son inversiones más grandes que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a más zonas, ¿no? Y también llegar a zonas de difícil acceso son gastos que el banco tiene que asumir. Y como parte de la estrategia de financiamiento, la filantropía, sobre todo dirigida a los ciudadanos, juega un rol muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una página web o tenemos las redes sociales donde hay una forma muy fácil de donar. De hecho, tenemos un programa que se llama Héroes contra el Hambre, que invitamos a las personas a hacer un aporte de 25 soles mensuales, y con eso nosotros podemos asegurar que vamos a poder entregar alimentos o gestionar alimentos durante todo un mes para una persona, ¿no? Según los indicadores que nosotros manejamos. Entonces, ese es el caso del Banco de Alimentos. Nosotros empezamos como una organización muy pequeña, eran 3 personas, ahora somos más de 20 personas que estamos a través de la organización, son 6 años que hemos ido creciendo, y en ese crecimiento es muy importante el orden, ¿no? Nosotros, como mencionaba, lo manejamos como si fuera una empresa. Tenemos auditoría, justo ahorita estamos entrando a la auditoría con Ernst & Young, tenemos todos los indicadores y trabajamos como si fuera una empresa, pero con un propósito social. La diferencia también es que hay un equipo súper apasionado y entregado a la misión de luchar contra el hambre, ¿no? Pero eso tiene que venir desde un lado también sumamente estratégico y poder, digamos, tener todos esos ingresos, porque si no tenemos los ingresos para sostener la operación, el Banco de Alimentos deja de existir. Es por eso que es muy importante crear conciencia en la sociedad y que sepan que con cualquier recurso que ellos que tengan pueden ser filántropos, ¿no? Y como mencionaba, no solo donando dinero, que desde un solo 20 céntimos realmente suma, ¿no? Sino también con su conocimiento, con horas, ¿no? Es por eso que el Banco de Alimentos busca y queremos que la filantropía siga siendo parte del banco, ¿no? No solo porque nos permite generar ingresos, sino porque necesitamos a personas más conscientes y más solidarias. Es importantísima la labor que hace el Banco de Alimentos y que hacen muchas organizaciones similares, y efectivamente el aporte de la filantropía ayuda mucho a la sostenibilidad, ¿no? Ahora, así como el Banco de Alimentos es una organización que está centrada en satisfacer una necesidad básica, existe también la posibilidad de que vía la filantropía se aporte a otros espacios, ¿no? Cintia, tú que has hecho trabajos sobre investigaciones y que conoces actividades filantrópicas en Perú y en otros lugares, ¿qué puedes decirnos de la manera como se lleva la filantropía aquí en Perú, por ejemplo, relacionada con la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Con el aporte de las universidades? Porque, claro, de repente hay algo ahí
de avance, pero estamos todavía bien crudones, ¿no? ¿Cómo? Sí, mire, en otros países hay una gran tradición de universidades privadas e incluso públicas que reciben donaciones de sus exalumnos o reciben donaciones filantrópicas, y acá estamos muy en pañales. Y filantropía no es solamente apoyar pobres. Efectivamente, y más aún en tiempos de crisis, dar a quienes más necesiten comer o salud es fundamental. Pero también hay una filantropía estratégica que piensa, por ejemplo, en la necesidad de este país de tener más ciencia y tecnología propia. Estamos viendo, en esta crisis nos damos cuenta que algo hace muchos años, el Estado peruano es un Estado importador de casi todo, mascarillas, medicamentos, ventiladores, plantas de oxígeno, no se produce en el país, vacunas menos. Y que yo he visto en esta crisis el sector privado y personas motivadas a apoyar a que esto se revierte, ¿no? Las universidades en Lima, las universidades en provincias están movilizándose para llevar equipos de oxígeno, llevar equipos médicos a quienes necesitan en emergencia. Pero yo creo que también una estrategia nacional de ciencia y tecnología necesita también donantes que se comprometen a largo plazo, ¿no? Desde fomentar la educación científica de los jóvenes, porque tienes que empezar con chicos, ¿no? Hay mucha filantropía en educación primaria. Espero que esta filantropía, sea Fe Alegría o Enseña Perú, etcétera, también incorpora ciencia en los chiquitos, ¿no? La pasión para investigar y para hacer ciencia, ¿no? Dar becas para la formación especializada de científicos. Perú está muy atrás en la región en tener científicos no solamente en epidemiología, sino en muchos otros campos, ¿no? Aportar a crear laboratorios, ¿no? El sector minero, hablando un poco de mineros individuales, ¿no? Don Alberto Benavides y otros han donado a la UNI, a la Católica, laboratorios en ciertos temas, pero las nuevas generaciones no necesariamente lo han continuado, ¿no? En el actual contexto, como digo, yo creo que hay una motivación inmediata de llevar oxígeno, de llevar equipos médicos, pero ojalá que se continúa cuando pasa la epidemia, ¿no? Nosotros tenemos un país afectado por el cambio climático, por muchos otros temas naturales, y invertir en ciencia y tecnología, donando tiempo, expertise, etcétera, también es muy importante, ¿no? Yo creo que es una rama de filantropía en ciencia, tecnología y educación que es importantísimo también. Podríamos decir, Cintia, Vicente, que en general las personas en el Perú, voy a hacer una afirmación así, medio, vamos a decir, políticamente incorrecta, que los empresarios en el Perú no se comprometen con el desarrollo del país. No. Yo no sé si diría eso. Yo creo que el nivel de compromiso es relativo. Lo que sí me gustaría hablar es, por ejemplo, comparar cómo se ha desarrollado el ecosistema filantrópico peruano versus nuestros países vecinos. O sea, no nos vamos a comparar con Europa y no nos vamos a comparar con Estados Unidos, que llevan literalmente siglos de ventaja a cómo están los ecosistemas filantrópicos en Latinoamérica. Habiendo dicho eso, el trabajo reciente que estamos viendo en el Centro de Investigación de la Pacífico es desarrollar un índice, y esto es muy atado a lo que Daniel mencionó y el gran trabajo que están haciendo en el Banco de Alimentos, un índice que mide la eficiencia organizacional. En otras palabras, cómo un filántropo puede decir estos 50.000 o 5 millones de soles que quiero dar, ¿cómo me aseguro que está logrando un impacto social? Por la otra parte, la organización filantrópica también se puede medir con este índice, porque como mencionamos es como una relación simbiótica entre la organización y el filántropo, y decir, yo estoy haciendo un trabajo, por eso tú como filántropo me puedes donar. Y el desarrollo de ese índice es posible porque hemos recopilado toda esta data que había mencionado anteriormente y tenemos muchos puntos de comparación. El punto de partida de eso es una revisión de literatura y nos encontramos que
hay muy, como Cintia sabe, muy poca literatura relacionada a la filantropía en la región. O sea que volvemos al punto de Cintia de desarrollar conocimiento, de desarrollar investigación en el sector. Si puedo rápido mencionar, este índice que estamos desarrollando tiene 4 pilares y habla de gobernanza, habla de gestión interna, habla de gestión externa y habla de accountability, rendición de cuentas. O sea que una organización filantrópica pasa por este índice, una nota, porque funciona un índice, ¿no? Y puede ver en qué área es su fortaleza, qué áreas son sus debilidades, y en el mundo ideal un filántropo bien puede usar esa data para determinar dónde quiere invertir su filantrópico. Una suerte de clasificación de riesgo social, vamos a decirlo así. Algo así, y por ahora el título que le hemos puesto es un índice de calidad filantrópica, ¿no? Un índice de calidad organizacional. Y eso es lo que estamos ahora desarrollando mi colega Matthew Bird y yo. Me parece excelente la iniciativa. Si nosotros partimos de la premisa, de la reacción que ustedes dos han tenido cuando dije hace un rato, ¿no? Oye, el empresario peruano no está comprometido con el desarrollo del país. No, han dicho no. Yo quisiera decir lo siguiente, yo creo que es una aclaración demasiado general, ¿no? De hecho, hay empresarios y hay sectores que se han cansado de tratar de ayudar al país y piensan que el país es ingrato con ellos, ¿no? Porque también están los dos lados. Pero lo que sí creo que es el empresario o la empresaria, al final del día, cuando saca el sombrero de gerente o lo que fuera y pone el sombrero de ciudadano, de repente su filantropía no es tan estratégica. De repente dona porque, bueno, alguien me tocó la puerta, o porque voy a la iglesia y el párroco me convence, o mi hermana tuvo cáncer y por eso dono a esto. Y no aplica la misma análisis y la misma análisis estratégico, y a veces no cansa hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es aplicar la misma eficiencia, eficacia que aplicas en tu day job con lo que es tu filantropía. Y lo otro es que también los receptores tienen que saber pedir, ¿no? Y Banco de Alimentos es un excelente ejemplo, y hay otros que saben llegar al donante, mostrar confianza, transparencia y tener capacidad de hacer fundraising, ¿no? De convencer a alguien a donar, ¿no? Y esto también es un arte, no solamente saber donar, pero saber pedir. Y, si puedo mencionar algo sobre lo que Cintia dijo, el término que usamos es filantropía emotiva. Y eso no es exactamente un antónimo a filantropía estratégica, pero es la filantropía que tú haces por impulso, por las razones que Cintia describió. Y yo creo que, bueno, bienvenida sea, ¿no? Sea emotiva o sea estratégica, aceptamos todo tipo de filantropía porque todo ayuda, como dijo Daniela, pero yo creo que para que el ecosistema se desarrolle de una forma eficiente, tenemos que aplicar estos parámetros para que sea un ecosistema robusto y sostenible. Porque si lo hacemos emotivamente, ¿qué vamos a hacer? Díganme todos los que, y Bartolomé, un punto, Cintia y yo somos peruanos, no nacimos en el Perú, pero somos peruanos. Por eso digo, exactamente. Y como peruanos, ¿cuántos años pasan donando frazadas para los temas de Puno, por ejemplo? Y eso es un perfecto ejemplo de una filantropía emotiva. Yo quiero mencionar, por ejemplo, el gran trabajo que hace Cusimayo poniendo casas calientes en Puno, porque es el perfecto ejemplo de un trabajo que hacen que tiene escalabilidad, porque es medible, ellos miden las temperaturas en las casas de los puneños, pero que dura a través de los distintos años. No hay necesidad de donar una frazada año tras año sino tratar de resolver el problema de una forma real, usando ciencia, usando muchos parámetros reales, usando data para, en lo posible, mitigar todos esos riesgos. Donando una frazada al año, todo, no lo vamos a resolver. Es la chocolatada navideña, dicho con mucho cariño, ¿no? Porque evidentemente en la chocolatada navideña uno lo que hace es
pasa un momento agradable, ¿no? Pero no es una solución sostenible a una necesidad de la población. Yo quería hacer una acotación en línea con lo que comentaba Vicente y sobre la pregunta que hiciste sobre los empresarios. De hecho, en el Banco de Alimentos hemos desarrollado, digamos, nuestro propio indicador que mide de alguna manera estratégicamente el impacto que tiene tu donación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A diferencia de otras organizaciones, nosotros recibimos donaciones de alimentos. Todos los alimentos que nosotros recibimos tienen un valor, ¿cierto? Y lo que nosotros llamamos la donación, es la filantropía, es ese valor de los alimentos dividido entre cuánto nos cuesta a nosotros operar esos alimentos, significa que por cada sol que alguien le da al Banco de Alimentos, nosotros lo multiplicamos. No es que tú me das un sol y yo compre un sol y entregue un sol. Tú me das un sol y yo lo multiplico, en este caso el indicador que tenemos es por 20. Entonces, de esta manera, cuando nosotros nos hemos acercado a grandes empresarios, les hemos dicho, mira, con el Banco de Alimentos tú me donas esa cierta cantidad de dinero y yo la voy a poder multiplicar, porque yo no voy a ir a comprar este saco de arroz. Lo que yo voy a hacer es, ese saco de arroz lo voy a multiplicar entregándolo a más población, ¿no? Entonces, en línea con lo que dice Vicente, nosotros hemos desarrollado ese indicador que es un KPI interno, digamos, y que cada año lo vamos midiendo, y hemos empezado, por ejemplo, en los inicios era 7, ¿no? Y este año ya estamos en 26, y mientras más donaciones recibamos, ese indicador va a ser mucho más, digamos, para nosotros, ¿no? Y sí es muy importante, yo creo, definitivamente hay donaciones que uno hace filantropía, digamos, emotiva, ¿no? Como decía Cintia hace un rato, no sé, mi hermana se enfermó de tal enfermedad y ahora ayudo a esos niños, pero yo creo que sí es importante tomarse el tiempo de analizar a dónde quieres aportar. Y yo creo que sí hay formas de hacerlo y que la información también está ahí para uno decidir en qué causa social desea aportar e invertir su dinero y que impacte digamos, al propósito que uno desea, ¿no? Ya sea en alimentación, en educación, en salud, en tecnología, etc. Y creo que es bien importante, gracias Daniela por tu aporte, excelente que tengan este KPI, y creo que efectivamente puede ayudar mucho a las personas que tienen este ánimo de contribuir filantrópicamente, puede ayudar mucho que existan estas mediciones como las que estaba comentándonos Vicente hace un rato, porque valgan verdades también, lo que ha pasado, hay de Inga en el Perú, en el mundo hay de Inga y de Mandinga, ¿no? Entonces, puede haber organizaciones que están bien intencionadas, que son profesionales, que hacen bien las cosas, pero también hay otras que se disfrazan, ¿no? Entonces, tener mediciones objetivas, neutrales, que permitan a los filántropos decir, ok, a esta sí y a esta mejor no, ¿no? Puede ayudar a canalizar esos esfuerzos filantrópicos,